Juicio del gran trono blanco. Y le daremos lectura a la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, verso 11 al 15. Apocalipsis, capítulo 20, verso 11 al 15. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Bien, como podemos ver en la palabra del Señor, llegó el momento en que la historia de la humanidad se termina. Y termina con el gran juicio final. Para comenzar vamos a hacerlo con una pequeña introducción del tema, en el que debemos mencionar el final del milenio, es decir, la séptima dispensación de los tiempos. No se olvide que la Biblia trata o divide el tiempo de la humanidad en 7 dispensaciones distintas. Esta sería la última, donde el gobierno mundial está a cargo del Señor Jesucristo, que sería el milenio. Este periodo de tiempo es sin duda el mejor gobierno que el planeta Tierra tendrá, donde prácticamente todo será perfecto. La justicia, sin enfermedades, sin guerra ni terrorismo, ni religiones. Y el que cometa un pecado morirá al instante y será enviado al infierno. Dios, como todopoderoso y sabio, soltará al maligno con todos sus demonios y espíritus inmundos para probar a las personas que vivieron en este periodo bajo el gobierno del propio Jesús, Rey de Reyes. Esto tiene como objetivo 2 cosas. La primera es demostrar que el ser humano tiene el mal en sus genes, por así decirlo, mal que Dios quitará del todo. La segunda es que el hombre no puede independizarse de Dios, porque fracasa en su vida haciéndose inútil. Ahora, ¿qué mejor muestra de esto que esta? Que estando bajo un gobierno justo, donde no hay enfermedades, asesinatos, nadie muere de hambre, a nadie le falta sustento, nadie se aprovecha de su prójimo. Y si alguien tuviese algún problema o inquietud o algún problema grave, solo tiene que ir a Jerusalén y hablar con Jesucristo. Pero no con toda la bendición. El hombre termina en fracaso nuevamente, porque la maldad está en medio de la humanidad todavía hasta ese momento. Como se aprecia en la Escritura, el diablo engaña a las naciones al final del milenio, y engaña de todas las personas que hay en el mundo, engaña a cientos. Ahora, no dice el engaño que traerá el demonio, pero sea lo que sea, este engaño sacará a toda la gente mala, a toda la gente que está ahí camuflada entre los buenos, y los apartará tras del diablo, que los va a dirigir en una lucha nada menos que contra Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no se molestará en pelear con esta gente, porque el Padre enviará desde los cielos fuego sobre ellos y los matará, y los enviará al instante al infierno. Al diablo lo mandará al lago de fuego y azufre, que es su destino final, y a todos los que le siguieron, por supuesto, al infierno, que posteriormente, después del juicio, irán también al lago de fuego.
En este instante el planeta Tierra desaparecerá. Esto lo podemos ver en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, verso 1, donde dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Los cielos se desaparecerán con gran estruendo y todos los elementos que componen el planeta se disolverán, según el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, del verso 10 al 12. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperándoos y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? El infierno y la muerte serán echados al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20, verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Al desaparecer el planeta, los muertos que estaban en el infierno serán resucitados de donde se pudrió su cuerpo de cada persona, sea ya en la tierra o en el mar, o de donde echaron sus cenizas. Dios los resucitará. Y en ese lugar, en medio del universo, frente al gran trono blanco, se dará comienzo al gran juicio. Todos los muertos estarán frente al Señor. Este juicio es único, en el que los acusados son culpables y no tendrán ni un mediador siquiera que abogue a su favor, porque el único mediador que tuvieron en el tiempo de la gracia fue rechazado por ellos. Y en este momento del juicio, ese que era mediador hoy es juez. Estos muertos son todos los que no participaron de la primera resurrección, y los que murieron durante el milenio, es decir, desde Adán, desde los tiempos de Adán, hasta el último que murió en el milenio, sea chico, grande, rey o esclavo, estará de pie delante del trono del Señor. Ahí estará, por ejemplo, Nimrod, estará Buda, Mahoma, los distintos papas, los zares, los reyes y presidentes del mundo, los gobernantes, los políticos. Estará muy lleno de artistas en su lugar, inmensamente lleno de artistas. No habrá alfombra roja para que entren los artistas y los cantantes. Todos se harán por igual y entrarán desnudos y avergonzados. Todos los muertos que no fueron salvos porque no recibieron a Jesucristo. Ciertamente será un día de terror, porque todos los acusados sabrán que no podrán usar sus influencias, no podrán acudir a un amigo que les ayude, y no podrán ocultar sus pensamientos. Cada día vivido vendrá a ser revisado y juzgado, y esa palabra que algún día un loco evangélico les habló, esa palabra será la que les condene. Ese hombre hermano que te miró con desprecio por ser evangélico, ese hombre que te humilló, ese hombre al cual tú sorprendiste hablando de ti, diciendo que tú eras un ignorante y que por ser mediocre te habías refugiado en la religión. Ese hombre que dijo:
no necesito de Dios, pero lamentablemente el día grande de Jehová por fin llegará. Y Él ahí estará. En ese día será el día en donde termine lo imperfecto y comience lo perfecto. Será el día en que Dios por fin termine la creación humana, porque todavía estamos siendo creados, estamos siendo mejorados. Ahí estarán todos los que creen en la evolución y se darán cuenta que en realidad el hombre no viene del mono. Se darán cuenta que aquellos locos evangélicos que les decían que no, que veníamos de parte de Dios, que Dios no había hecho, tenían razón. Cada uno de estos muertos estará temblando, hermano. Cada uno mirará a su compañero y podrá ver sus rostros con llamas, como lo dice el libro de Isaías, capítulo 13, verso 8 de Isaías, y dice, se llenarán de terror, angustia y dolores, se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como la mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, su rostro de llamas. Dice la Biblia que estarán parados, desnudos y avergonzados, porque así como el creyente es vestido por la justicia de Jesucristo, según el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 3, donde dice, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. ¿Te das cuenta? No queda duda entonces que el impío y el condenado estará en ese día desnudo, por dentro y por fuera, delante de Dios. Y las llamas no lo van a abandonar nunca, porque aún así estarán ahí y estarán con llamas en sus rostros. Y dice la Biblia que se abrirá los libros, conforme al libro de Daniel, capítulo 7, verso 10. Y dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y serán juzgados y darán cuenta por todo lo dicho y hecho en sus vidas. Como dice el libro de Salmos, en el capítulo 139, en el verso 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, Jehová, tú la conoces toda. Con ese poder que tiene el Señor de conocer tus palabras, tus pensamientos, antes de que los pienses o los digas, vas a estar ahí delante de ese ser, de Jesucristo, del que tanto escuchaste hablar. Y no faltará nada, porque Dios conoce todos los pensamientos de los hombres aún antes que ellos los piensen. Además, si Dios escucha a los que le temen y sus palabras se anotan una por una, esto lo puedes ver tú en el libro de Malaquías, donde en el capítulo 3, verso 16, fíjate lo que dice, la atención que Dios tiene con los justos. Entonces, lo que le temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Si el Señor Todopoderoso tiene un libro anotado donde están todas las palabras de los justos, de los que temen a Jehová y caminan en su palabra, cuánto más aún de los que le rechazan. Porque todos los que están en este juicio, de una u otra forma, en el tiempo que haya sido, tuvieron testimonio de la palabra de Jehová. Y así consta en el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el verso 15 y en el verso 16, donde dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones,
dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Te das cuenta? En el día del juicio, Dios va a juzgar todos tus secretos, todos, y lo hará a través de Jesucristo. Tú estarás delante de Jesucristo, de ese que escuchaste hablar, de ese que te reíste, de ese que insultaste tantas veces, y como no te pasaba nada, más lo insultabas porque creía que no existía, bueno, ahora estás delante de Él. Toda esa gente que rehusó seguir a Jesucristo, insultó al Señor, tuvo la sangre de Jesucristo derramada, la tuvo por inmunda. Es enseñanza bíblica. Toda esa gente a la que se le habló el Evangelio y lo rechazaron y prefirieron seguir su vida sin Dios, prefirieron seguir su vida siguiendo una religión pagana, una religión que no seguía los caminos del Señor, tuvieron por inmunda la sangre del Señor Jesucristo. Todos aquellos evangélicos que caminaron en el camino del Señor por un tiempo, sea pequeño o largo, y después se volvieron al mundo, todos esos tuvieron por inmunda la sangre del Señor Jesucristo. Aunque esos evangélicos, como muchos que yo conozco, cuando hablan del Señor Jesucristo lo hacen con un sumo respeto. Cuando hablan del Evangelio, hablan con un respeto enorme, porque saben que es la verdad, aún con ese respeto que han demostrado, y siguen en el mundo, han tenido por inmunda la sangre del Señor Jesucristo. Y si en el antiguo tiempo, hermano, ya sea en el diluvio, o en el caso de Sodoma y Gomorra, y en cuantas otras ocasiones más, el Señor castigó a los desobedientes, ¿qué crees tú que Dios le va a hacer a los que tengan por inmunda la sangre del pacto que derramó nuestro Señor Jesucristo? No lo digo yo, lo dice la Biblia claramente. Si nos vamos al libro de los Hebreos, en el capítulo 10, verso 29, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Te das cuenta? En ese momento estarán ahí para ser juzgados todas aquellas personas que han tenido por inmunda la sangre de Jesucristo. El hecho de no seguir a Jesucristo es tener por inmunda la sangre del Señor Jesucristo. El hecho de seguir una religión pagana que no tiene nada que ver con el Señor, tú estás pisoteando la sangre de Jesucristo, porque prefieres un ídolo, prefieres seguir a un mono de yeso, prefieres seguir a un muerto que está en el infierno, en lugar de seguir a Dios vivo. Lo estás insultando. Ese juicio y todos esos que estuvieron caminando en el Evangelio de Jesús, pero se apartaron, se encontraron también así, como hoy se les predica al mundo para testimonio. Porque esa es la verdad de la palabra de la predicación, hermano. Dios nos manda a predicar su palabra a la gente que no lo conoce, para que esa palabra los lleve a la salvación. Pero si la persona rechaza esa palabra, la predicación que se les dio queda para testimonio. ¿Queda para testimonio de qué? Para este día que estamos hablando, para el día del juicio. Porque ese día, esa palabra que se le habló del Evangelio servirá de testimonio en su contra, de que se le presentó el plan del Señor Jesucristo para ser salvo. Se le dijo y ellos lo rechazaron. Ahora, tan perfectamente es la atención de Dios por los seres humanos que incluso Dios se preocupa de ver y anotar hasta cómo se formó el cuerpo de nosotros en el vientre de nuestras madres, hermano. Por eso que Dios condena el aborto,
porque desde el momento en que el espermio se une con el óvulo y se empieza a crear un cuerpecito, Dios crea una persona y la manda a vivir ese cuerpo, porque Él tiene sus ojos puestos sobre eso. Lo dice claramente el libro de los Salmos, si nos vamos a los Salmos, en el capítulo 139, verso 16, dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Te das cuenta? Dios tiene sus ojos puestos sobre nosotros desde el momento en que somos concebidos. Y en el momento en que Él pone un espíritu de vida dentro del cuerpo ese, que se empezó a gestar, desde ahí que ya tiene sus ojos puestos sobre nosotros, mirando qué hacemos, qué no hacemos. En el caso de los perdidos, sus hechos, palabras y pensamientos están todos anotados. Como los salvos están escritos en el libro de la vida, ellos también están escritos en sus libros, con todas sus obras que han hecho. Ahora, este libro de la vida estará en el juicio final, solamente para verificar físicamente que los nombres de los juzgados no están escritos en el libro de la vida, que será lo último que se haga por cada una de esas personas en este juicio. Cada una de las personas juzgadas será echada al lago de fuego y azufre después de haber consultado este libro de la vida y verificar que su nombre no está inscrito en él. Vamos al Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20, 15. Cuando Dios trata una cosa, la trata seriamente. Ahora, mientras esto ocurre, o inmediatamente después de terminado el juicio final, Dios creará un planeta Tierra nuevo, donde no se recordará más la antigua Tierra. Todo será nuevo, desde el planeta hasta la forma de vida, donde no existirá el pecado más. Esto conforme a la escritura del libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías, capítulo 65, verso 17. Y dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrán el pensamiento. O sea, la forma de vida que tenemos hoy será olvidada por completo. Pasada al pasado, como si nunca hubiese existido. Todo será nuevo. Una tierra sin mar, donde vivirán por los siglos de los siglos con el Señor y Dios único y verdadero. Algunos dicen que mientras se efectúa el juicio final, en todo el transcurso del juicio, todo lo que dura el juicio, que serán años y años, no se sabe cuántos años serán, imagínate cuánto se va a demorar en tomar, por ejemplo, a un ser humano que vivió 90 años y revisar día por día todo lo que ha hecho. Se van a demorar años. Entonces algunos dicen que mientras transcurre todo ese tiempo, Dios va a estar creando el nuevo planeta. Pero también es posible que al final del juicio lo cree, porque Dios tiene el poder para crear el planeta en un segundo si a Él le place. Así que no necesariamente puede ser en el transcurso de que dure el juicio. Podemos ver que en este juicio hay diferencias claramente que son marcadas, que lo diferencian claramente del juicio anterior, que era de las naciones. ¿Se acuerdan que les decía yo que a veces se tendía a confundir y hacían de estos dos juicios un único juicio que no tiene nada que ver? Se da inicio porque este juicio, cuando termina este juicio, se da inicio a la eternidad, donde los salvos estaremos por toda la eternidad con el único y soberano Dios, mientras que el diablo, el anticristo, el falso profeta, la muerte y los condenados
vivirán la muerte eterna en el lago de fuego y azufre. Y digo bien, vivirán la muerte eterna, porque una vez que sean tomados en el cuerpo que fueron resucitados y lo echen al lago de fuego y azufre, ese cuerpo morirá y volverá a tener su cuerpo espiritual, que ya no muere, y estarán ahí en el lago de fuego y azufre día y noche por los siglos de los siglos. Por eso yo digo, vivirán la muerte eterna, porque van a estar vivos ahí. Esa es la llamada muerte segunda, el lago de fuego y azufre. Ahora, con respecto a este tema del lago de fuego y azufre, se habla mucho de dónde está o cómo será, pero la verdad no tiene la mayor importancia, pues lo único que tiene relevancia es la dicha que gozarán los salvos junto al Señor, el verdadero Dios. Pero como los seres humanos nos gusta especular, debo decir que tal vez el lago de fuego y azufre sea una estrella enana, que según los científicos prácticamente nunca se apagará el fuego en ella. Revisemos un poquito la, la, la forma en la que está creada o, o de qué se compone esta estrella enana. Mira, dice que si el Sol es una estrella típica, ¿m? Con una pequeña superficie visible llamada fotosfera, una atmósfera saturada de gases calientes y por encima de ella una corona más difusa y una corriente de partículas, denominada viento solar o estelar. Ahora, las áreas más frías de la fotosfera, que en el Sol se llaman manchas solares, probablemente se encuentren en otras estrellas comunes. Su existencia en algunas grandes estrellas próximas se ha deducido mediante la interometría, que es un estudio para ver estos asuntos. La estructura interna del Sol y de otras estrellas no se puede observar de forma directa, pero hay estudios que indican corrientes de convección y una densidad y una temperatura que aumentan, hasta alcanzar el núcleo donde tienen lugar reacciones termonucleares. Las estrellas se componen sobre todo de hidrógeno y helio, con cantidades variables de elementos más pesados. Las estrellas más grandes se conocen como las supergigantes, con diámetros de unas 400 veces mayores que el Sol que tenemos nosotros, en tanto que las estrellas conocidas como enanas, blancas, pueden tener un diámetro de solo una centésima del Sol que tenemos nosotros. Sin embargo, las estrellas gigantes suelen ser difusas y pueden tener una masa apenas de 40 veces mayor que el Sol, mientras que las enanas blancas son muy densas y, a pesar de su pequeño tamaño, puede haber en ellas una masa 1000 veces mayor que la del Sol que tenemos nosotros. Imagínate, más pequeña, pero 1000 veces más pesada, más masa. Y a escala menor, bolas de gas caliente demasiado pequeñas, y por lo cual, para desencadenar reacciones nucleares. Un objeto que puede ser de este tipo, una enana marrón, por ejemplo, fue observado en la primavera por vez primera en 1987 y desde entonces se han detectado otros tipos. Hay brillos de estrellas que se describen y el término de la magnitud de las estrellas, y etcétera, etcétera. Esta pequeña información la puedes encontrar tú en el Microsoft Corporation de la Encarta del año 2003. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Una estrella, que puede ser una estrella enana, podría ser el lago de fuego y azufre. Ahora, con respecto al lugar donde se encuentre, eso ya es humanamente imposible saberlo o especularlo siquiera, pero no tiene mucha importancia en realidad. Ahora, para terminar el tema, tenemos que hacer notar también y verlas con las, a continuación, las características de este tipo de este juicio que lo hace único y diferente al juicio de las naciones, tanto en el lugar, como ya dijimos, y en el tiempo. Y estas diferencias son las siguientes. Primero, hay una resurrección, que son de los muertos. Segundo, se realizará en el espacio exterior. 3, solo una clase de acusado, los muertos. 4, será después del milenio. 5,
todos serán condenados. Y 6, se creará un planeta nuevo. Bueno, hermano, esperemos que este pequeño estudio le ayude a entender más o menos sobre el juicio del final, donde el creyente en el Señor no va a estar. Nosotros nos vamos a ese juicio. Ahí van los perdidos que están en el infierno. Y por eso, hermano, los invito a estudiar este tema, el anterior también, para que vayan sabiendo. Y bueno, esperemos que sea de bendición. Pues encontrarán este tema en mi página web, www.galeon.com/JesusRey, y lo van a encontrar también en PDF para que puedan ver las fotos que te he mostrado acá, y también próximamente también lo van a encontrar en audio, que es el que estamos grabando en este momento. Que sea de bendición, hermano.